Buenas noches, esta es la asesoría 8 de Matemática Aplicada a las Ciencias, sede Metapan. Vamos a esperar unos minutos para ver si algún estudiante se incorpora a la clase. Hola Stephanie, buenas noches. Vamos a esperar un momento más a ver si se incorpora alguno de tus compañeros. Vamos a esperar hasta las 7:05. Si a las 7:05 no hay nadie más conectado, empezamos contigo, Stephanie.
Hola Yanira, buenas noches. Ya contigo, Stephanie, ya podemos comenzar, así que estábamos esperando con Stephanie y alguien más. Vamos a empezar ya la clase. Me dicen si logran ver la pantalla, por favor. No sé si no les funcionan sus micrófonos, si no también pueden escribir por WhatsApp, pero necesito saber si están viendo la pantalla. Mm, Buenas espero. tardes. No Hola, sé buenas si tardes. me escucha. Sí, sí, ahí sí te escucho. Estaba teniendo problemas con lo que es el micrófono, pero creo que ya lo solucioné. Y sí se logra ver la pantalla. Ok, perfecto, Stephanie. Ve- Y está bien, Yanira, pero no te funciona el micrófono, pero entiendo que sí logra ver la pantalla tú también. Bien, vamos a comenzar. Eh, ayer, Stephanie, para ponerte en contexto, estuvimos resolviendo algunos ejercicios, solo estuve a Yanira y a Telma, si no me equivoco. En ese día estuvimos resolviendo unos ejercicios que les pueden servir de base para resolver la tarea. Como ustedes saben, la tarea se desplazó la entrega para el 6 de abril, entonces tienen mucho tiempo. ¿Qué significa esto? Que la tarea debe venir resuelta de forma ordenada y muy bien explicada para que puedan sacar la mayor nota posible. Para la tarea 1 les comentaba a Telma y a Yanira de que se va a pasar una curva. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a sacar el número de puntos necesarios que se les deben de otorgar para que la mayoría de los estudiantes pasen la tarea. Entonces, eso lo va a hacer directamente el coordinador de cátedra, así que no sé cuántos puntos les va a subir la tarea. Y por otro lado, comentarles que el parcial, que si no me equivoco está programado para el 18 de abril, va a ser de la siguiente manera. A las 10 de la mañana se va a habilitar la plataforma, van a tener 30 minutos para descargarlo. Si pueden lo imprimen y si no, pues solo lo descargan y comienzan a hacer los ejercicios. Van a tener 2 horas para poder resolver esos ejercicios y van a tener otra hora, si no me equivoco, hora o media hora, para poder subir el examen ya escaneado. Si no tienen escáner, pueden subirlo mediante fotos legibles y en formato PDF. Igual los detalles se los puedo estar pasando por el WhatsApp y por mensaje privado en la plataforma para que ya tengan certeza de cómo se va a proceder con todo eso. Entonces, continuando con lo que habíamos estado viendo el día de ayer con Yanira, que eran ejercicios como te comentaba, hoy vamos a terminar de ver otros ejercicios que les pueden servir también de base para resolver la tarea, para que la siguiente historia de la otra semana ya entremos de lleno con lo que es la unidad 3 y ya dejemos saldado esta unidad. Si ustedes tienen dudas respecto a los ejercicios, por favor háganmelo llegar en lo que resta de la semana, o sea, el día de mañana, sábado y domingo, para yo poder ver de qué manera les ayudo. Porque ya después solo vamos a empezar a ver la unidad 3. Estamos. Vamos a comenzar entonces. Vaya, como ustedes pueden ver, ahorita tenemos en pantalla un ejercicio que se parece un poquito al ejercicio 1 de la tarea. Tenemos una serie de multiplicaciones de variables con diferentes potencias
pero siendo la misma variable, elevadas a otra potencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Lo que está en paréntesis, utilizando la propiedad que aparece en pantalla, que sería aquella que nos dice que cuando tenemos una misma base con diferentes potencias, colocamos la misma base y sumamos las potencias. Eso es lo que vamos a hacer adentro de los paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que vamos a sumar todos estos valores que estén en cada uno de los paréntesis. Igual todos estos. El resultado lo tenemos aquí, en el paso 2. Al utilizar esa propiedad, tenemos que nos da x a la 14 y x a la 40 en el otro. Utilizando solamente esa propiedad. Posteriormente, cuando ya tenemos esta unidad, cuando ya tenemos esta propiedad utilizada, procedemos a utilizar otra propiedad que nos dice que cuando tenemos una variable a una potencia elevada a otra potencia, aquí lo que hace es que se multiplican las potencias. Es decir, que esto que tenemos aquí lo vamos a multiplicar con lo que tenemos adentro. Igual manera en el otro paréntesis. Y eso nos va a dar esto que tenemos aquí. Entonces ya redujimos bastante todo lo que es el ejercicio. Ahora, ¿qué nos queda? Reutilizar otra vez la misma propiedad que habíamos utilizado al principio. Ustedes ven, esta propiedad es esta misma. Entonces, lo que hacemos es que solamente sumamos estas potencias. Y así es como obtenemos esta respuesta. No sé si tienen alguna duda con este ejercicio. Stephanie. Y Andrés, si tienes alguna duda, por favor escríbemelo en WhatsApp. Hasta el momento sí entendí, creo. Ese creo no me terminó de convencer, Stephanie. Si hay alguna parte en la que no te queda muy clara, es mejor que lo veamos ahorita, para que no vayas a tener problemas a la hora de resolver el problema de la tarea. Si gustas, lo puedo volver a explicar. No, hoy sí ya entendí completamente. Sí, gracias. Perfecto, bien. Si Yanira no me ha escrito, bueno, ahorita está escribiendo más. A ver qué dice. En la tarea aparece con puntos suspensivos. Pero, ¿qué es lo que significa esto? Que, por ejemplo, voy a ponérselos aquí. Significa que lo que han querido hacer es no escribir todos los datos, porque se sobreentiende. Por ejemplo, si está x al cuadrado, luego está x al cubo, perdón por mis números y por mis x, y vamos a llegar hasta x a la novena, ponemos puntos suspensivos y ya ponemos x a la novena aquí. Entonces, se entiende que en este espacio está x a la cuarta, x a la quinta, x a la sexta, x a la séptima, x a la octava, hasta llegar a x a la novena. Entonces, lleva el mismo procedimiento, simplemente que hayan abreviado el ejercicio, pero tenemos que estar conscientes que se entiende que en medio van todas esas variables que faltan. No sé si queda saldada tu duda, Yanira. Ok, perfecto. Qué bueno que ya quedó claro. Bien, entonces pasamos al siguiente ejercicio. Como ustedes pueden ver, ya habíamos resuelto en las otras asesorías. Si no las han visto, ya les envío los links con las asesorías cargadas en YouTube
para que las puedan revisar, es algo que se le conoce como trinomio cuadrado perfecto. El trinomio cuadrado perfecto, por definición, tiene una manera de resolver, que nos dice que tenemos que encontrar dos números que multiplicados den el tercer valor, pero que sumados den el valor de en medio. Multiplicados den el tercer valor y sumados den el valor de en medio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a encontrar primero valores que sean, que multiplicados nos vayan a dar, por ejemplo, el x cuadrado. X cuadrado, x por x, x cuadrado. Aquí, para que nos den menos 6, yo he puesto menos 3 y 2. Y aquí se trata de ir probando. Por ejemplo, aquí pudimos poner menos 6 y 1. Y nos daba menos 6 también. Pero a la hora de sumar, no nos hubiera dado el valor de en medio. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Multiplicamos. Cuando ya tenemos menos 3 y 2, que cumple la condición, multiplicamos x por 2, 2 a la x, y x por menos 3x. Entonces, cuando sumamos menos 3x más 2x, nos queda menos x. Entonces, ahí vimos que cumple todas las condiciones. Multiplicados dan el tercer valor y sumados dan el valor de en medio. Entonces, ahora lo que hacemos es que estos valores se escriben entre paréntesis. X menos 3 por x más 2. Entonces, esto es el valor factorizado de esto. ¿Qué quiere decir? Que esto es igual a esto. Si nosotros hacemos la multiplicación, este por este, y este por este, y luego este por este, y luego este por este, vamos a llegar a este valor. Entonces ahí se cumple toda la condición. Si ustedes quieren corroborar el ejercicio, pueden hacer esta multiplicación que queda indicada aquí, y van a ver que van a llegar a esto exactamente. Pero factorizar les decía que es sinónimo de simplificar. No sé si tienen alguna duda con este ejercicio. Stephanie, Yanira. No todo quedó claro, si entendí. Han estado resolviendo ejercicios de este tipo. Stephanie ha estado resolviendo ejercicios. No, yo bueno que recuerde si nunca he resuelto de estos, pero más o menos me logré guiar con lo que vi. Ok, la tarea ya la comenzaste a resolver. No, todavía no he podido. Ok. Es importante que comencemos a resolver la tarea, porque a veces hay algunos ejercicios que se nos van dificultando, y ahí es donde surgen las dudas, y no hay que dejar que todo se nos acumule con la siguiente unidad, que ya la vamos a empezar a ver la otra semana. Entonces, por eso mi insistencia de cuando les digo no dejar las cosas a última hora, porque el trabajo se acumula, y ahí es donde hacemos las tareas a veces un poquito a prisa, y es donde vienen las malas notas. Bueno, si no hay dudas, entonces podemos pasar al siguiente ejercicio. Yanira, creo que estás teniendo problemas con... A veces es la señal, Yanira. Igual, tú trata de ir en la línea del ejercicio, y si no entiendes algo, me dice, yo lo vuelvo a explicar con gusto. Y si no, también recuerda que va a quedar la grabación para que tú lo puedas ver después. Pero si gustas, este ejercicio en particular puedo volver a explicarlo, no hay ningún problema. Tú me dices. Bien, vamos a continuar entonces con el siguiente ejercicio. Tenemos
este ejercicio, 5x cuadrado menos 10xy más y al cuadrado. Aquí creo que me equivoqué. Sí. Vaya, en este ejercicio, aquí hay un 5. Perdón que me lo comí ahí. Pero ahí hay un 5 en ese ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que vemos? No es un trinomio cuadrado perfecto, porque esto no tiene raíz y este tampoco. Es imposible que encontremos dos números que multiplicados nos den esto y que sumados nos den esto. Imposible. No es un trinomio cuadrado perfecto. Pero si nosotros observamos, el 5 está presente en todos los términos. En todos los términos. Entonces, ¿qué es lo que podemos utilizar? Uno de los primeros casos de factoreo que les enseñé y uno de los que les dije que iba a ser muy útiles o muy útil. El factor común es el caso de factoreo quizás más simple, pero el que más nos va a servir en la vida. A veces cuando nosotros observamos, no nos fijamos en que la expresión algebraica tiene factor común y se nos complica el ejercicio de una manera increíble. Todo pudiéndole verlo simplificado con el factor común. Entonces, utilizando el factor común, venimos y sacamos factor común 5. ¿Cómo nos va a quedar? Aquí sacamos el 5 y aquí factor común de 5 es 2 y aquí 5 sacamos. ¿Qué quiere decir esto? Sacamos el 5. Si nosotros multiplicamos el 5 por toda la expresión, nos quedaría 5x cuadrado menos 10xy más 5y cuadrado. Es decir, la expresión que tenemos aquí. O sea que no hemos alterado en nada la expresión. Simplemente la hemos expresado de otra forma. Ahora, otro de los casos de factoreo que yo les mencionaba eran aquellos que nosotros conocíamos como productos notables. Y se recuerdan que les hablaba de algo que se llamaba diferencia de cuadrados y les dije yo que era algo que nos teníamos que aprender como un poema. Cuando les dije aquello de el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, esos que nos quedó entre paréntesis, aquí tenemos x al cuadrado y aquí tenemos 2 por x por y. Aquí tenemos y al cuadrado. Si ustedes ven, aquí podemos aplicar aquella de el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, que son xy, más el segundo al cuadrado, que es y cuadrado. Entonces identificamos la diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados nos dice que cuando tenemos una expresión algebraica de esta forma, podemos expresarla de esta forma. Entonces ya vimos que tenemos 5 afuera, podemos expresar x al cuadrado menos 2 veces x por y más y al cuadrado. Estamos identificando que y x son los términos que dan estructura a la diferencia de cuadrados. Entonces venimos y lo podemos escribir de esta manera. Y esto es equivalente a esto. Es lo mismo. Si nosotros hacemos todo el proceso a la inversa, vamos a llegar a esto. Y así es como factorizamos, como hacemos una factorización de esa expresión. Muchas veces no podemos sacar la diferencia de cuadrados o el trinomio cuadrado perfecto al principio porque la ecuación está alterada, pero a veces el factor común, como les digo, nos puede llegar a simplificar mucho el trabajo que vamos a hacer. No sé si hay dudas con este ejercicio. Stephanie, Yanira.
Bien, me dice Yanira que se podría volver a explicar este ejercicio. Con gusto, lo volvemos a explicar. Vamos desde el principio. Vaya, les decía, tenemos esta expresión algebraica. Entonces aquí les decía que aquí hay un 5, que eso yo me equivoqué, por eso lo he puesto ahí. Pero el ejercicio lleva un 5 en original. Entonces, no es un trinomio cuadrado perfecto porque no tenemos raíces. O sea, es decir, estos valores 5 no tienen una raíz exacta. Tampoco esto, el otro 5. No, sería imposible poderlo tratar como un trinomio cuadrado perfecto. Aparte de que la expresión no se presta para eso. Yo les digo, siempre que vean una expresión y les digan factorícela, primero vean si pueden sacar factor común. Es lo primero que deben de hacer, porque el factor común va a simplificar eso. Entonces aquí lo que tenemos es que podemos sacar el factor común en 5, porque si ustedes pueden ver, el 5 está presente en el primer término, en el segundo término, y este es múltiplo de 5. Entonces, utilizamos el factor común. Sacando el 5 como factor común, nos queda que de x cuadrado sale 5 exacto, de menos 10xy queda como 2, porque 5 por 2 es 10, más y cuadrado, porque sale como 5 también. Entonces, ya ahí ya simplificamos un poco la expresión algebraica. Entonces, ahora, si ustedes se fijan, lo que nos ha quedado adentro se parece mucho a aquello que yo les decía cuando les decía de los productos notables, que les hablaba de la diferencia de cuadrados, que les decía el primer término al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, que era esto, diferencia de cuadrados. Entonces, si ustedes pueden ver aquí, si tomamos que x y y son a y b, pongámosle aquí son x y y para que sería igual a cuadrado, que sería x cuadrado, menos 2 veces a por b, que serían x y y, más b cuadrado, que sería y. Si ustedes ven esto que nos ha quedado aquí, es esto mismo que nos ha quedado aquí en el paréntesis. Entonces podemos expresar esa ecuación, esa diferencia de cuadrados en su forma de que aquí se ve x al cuadrado menos 2 veces x por y más y al cuadrado. Entonces, eso que está dentro del paréntesis lo podemos presentar de esta forma. X menos y al cuadrado por 5. Y así es como queda factorizado esta expresión algebraica. Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que hicimos? Primero, encontrar el factor común. Segundo, identificar que lo que teníamos adentro es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo lo identificamos? Bueno, eso se aprende con práctica y hay que aprender en los casos de factoreo. La diferencia de cuadrados, la suma de cuadrados, la suma de cubos, diferencia de cubos, etc. Eso tienen que aprendérselo. Por eso es importante repasar la teoría. Entonces, eso tienen que aprendérselo. Para identificarlo, tienen que resolver ejercicios y en la práctica uno se va aprendiendo el caso de factoreo. No sé si ahora quedan dudas. Yanira, Estefan. De nada, Yanira. Un gusto. Estefan, ¿alguna pregunta? Hasta el momento está claro. Ok. Vamos con el siguiente ejercicio. Stephanie, tú estuviste en las asesorías pasadas donde expliqué la división sintética. No, creo que No. no. ¿Y no has hecho ejercicios sobre división sintética? Tampoco. Vaya. Entonces, necesito que prestes mucha atención en esto, porque la división sintética se utiliza cuando nosotros necesitamos hacer una división de un polinomio entre un binomio de la forma x más c, donde c
es una constante, es decir, que es un número. Puede ser 1, puede ser 2, 3, 4, etcétera. Cualquier número, pero es un número. Entonces, cuando tenemos una división de esa forma, de un polinomio, es decir, de una expresión que traiga una misma potencia, una misma variable con potencias diferentes, utilizamos la división sintética. ¿Cuál es el procedimiento de la división sintética? Y es aquí donde necesito que pongas mucha atención. Para la división sintética lo que armamos es una matriz de esta forma. Para empezar ponemos el valor inverso de C. ¿Qué vendría a ser C? En este caso es este 2. Acuérdense que es X más C. Entonces C vale 2. Y como aquí vamos a poner el valor inverso es menos 2. Y en la primera línea, en la línea superior, vamos a poner los coeficientes en orden descendente de las potencias. Es decir, si aquí tenemos X a la quinta, vamos a poner los coeficientes de cada una de ellas, en orden descendentes. Por ejemplo, aquí empieza con X a la quinta. Entonces vamos a ir en forma descendente. X a la quinta, X a la cuarta, X al cubo, X al cuadrado, y X, y cuando la variable que ya no lleva, que ya no, o el término que ya no llevaba ninguna variable. Entonces, empezaríamos por X a la quinta. ¿Cuál sería el coeficiente que pondríamos ahí? 6. X a la cuarta. Como aquí no hay término con potencia de X a la cuarta, colocamos 0. Entonces, X al cubo sería, ¿cuál es el coeficiente que está aquí? Menos 1. Ahora vamos con X al cuadrado, como no hay, volvemos a colocar 0. Vamos con X a la 1, que sería X nada más, vemos que está 5. Y la variable constante, que sería 3. Entonces, ya hemos colocado los coeficientes de cada una de las variables de las diferentes potencias. ¿Se entiende hasta ahí, Stephanie? Creo que quedé un poco perdida en lo que es eso. Bueno, vamos a comenzar desde el principio. Vamos a comenzar desde el principio, porque si eso necesito que te quede muy, muy claro. Vamos a borrar aquí. Vaya, te decía, la división sintética solo sirve, ojo, solo sirve cuando necesitas dividir un polinomio de esta forma entre un binomio de la forma X más C, donde esta C significa una constante. ¿Qué quiere decir una constante? Un número. 1, 2, 3, etcétera. Así, hasta el final. Entonces, solo para ese tipo de casos vas a poder usar la división sintética. Entonces, ¿en qué consiste la división sintética? Primero vamos a formar una matriz. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a formar con los datos que te voy a ir solicitando ahorita. Para empezar, colocamos al lado izquierdo de la matriz el valor inverso de C. En este caso, C sería 2. El valor inverso sería menos 2. ¿Ya? Y luego, en la primera línea, aquí, vamos a ir colocando los coeficientes de cada una de las potencias, de las variables, en orden descendente. O en otras palabras, vamos a ir colocando aquí los coeficientes, que son los que acompañan a la variable, estos. Aquí como no hay, se asume que es 1, el que está en orden descendente. Vamos a colocarlos aquí, en la primera línea. Entonces, el primer término, en este sentido,
sería el coeficiente de x a la quinta, que sería 6. Ahora vamos con el coeficiente de x a la cuarta. Como no tenemos x a la cuarta o x elevada a la 4, colocamos 0. Ahora vamos con el coeficiente de x elevada a la 3 o x al cubo. Aquí sería menos 1. Ahora vamos con el coeficiente de x a la 2 o x al cuadrado. Como no está, colocamos 0. Ahora vamos con x a la 1. Entonces el coeficiente de x sería 5. Y de la constante que solo se pone 3. Ahora sí, ¿se entiende hasta ahí, Stephanie? Sí, ahora sí entendí. Vaya, ahora, ojo con lo que vamos a hacer ahora. El primer valor, es decir, este 6, lo vamos a bajar hasta la tercera línea. Lo bajamos, ahí. Ahí lo vamos a bajar. Ahora, lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir multiplicando este número que tenemos aquí por este y lo vamos a colocar arriba. Aquí arriba. Y luego vamos a hacer la suma de esto. Nos va a dar otro número aquí. Ahora volvemos a multiplicar este número por este que nos de aquí. Lo subimos aquí y hacemos la suma otra vez. Como lo vamos a ir haciendo ahorita. Te voy a ir pidiendo los datos para que te vayas familiarizando con el proceso. Por ejemplo, vamos a empezar con el primero. Vamos a empezar. Menos 2 por 6, menos 12. Menos 12 más 0, menos 12. Entonces, el siguiente valor sería menos 12, menos 2, perdón, por menos 12. ¿Cuánto es, Stephanie? Creo que 24. Correcto, 24. Lo colocamos arriba y hacemos la suma. Menos 1 más 24, 23. Ahora, menos 2 por 23 nos da menos 46. Y menos 46 se lo sumamos a 0. Menos 46. Dime, ¿cómo procederíamos con el siguiente término? Stephanie. Ay, no sé. Creo que me quedé ahí. Acuérdate que vamos multiplicando con el número que va saliendo. Por ejemplo, aquí tendríamos que multiplicar menos 2 por menos 46. Ok. Que sería 92. Correcto. Ahora hacemos la suma. 92 más 5. 67. 97. Ajá. Ajá, 97. Creo que me equivoqué. Yo me equivoqué, fíjate. Eso veo ahí. Sí, sí, ya me equivoqué. Aquí ya me equivoqué, perdón. Aquí sería 97, ¿verdad? Entonces, ahora, menos 2 por 97. 194. Menos 194. Menos 194. Menos 194. Más 3. Sería menos 191. Menos 191. Entonces, así. Ahí tienes los términos correctos. Recuerda de que a partir de aquí yo me equivoqué. Sí. Entonces, voy a borrar esto. Van a aparecer otros números, pero solo para que entiendas. Para explicártelo mejor. Supongamos que las multiplicaciones las hice bien. Aquí nos va a dar 174 menos 171. Ya que tenemos todo completo estas operaciones, cada uno de estos valores van a pertenecer al orden descendente de las variables que teníamos arriba. Entonces, pero disminuido. Aquí teníamos a x a la quinta. Entonces aquí empezamos a repartir desde x
a la 4 o x a la cuarta. Y nos vamos así, x a la cuarta, x al cubo, x al cuadrado, x a la 1, x a la 1, c, y lo que termina, lo que nos queda al final se llama residuo. Entonces, cuando ya tenemos esto, lo que hacemos es simplemente escribir el polinomio. Sería 6x a la cuarta menos 12x al cubo más 23x al cuadrado menos 46x más 87 con residuo menos 171. ¿Se entiende, Stephanie? Sí, sí entendí. Vaya, el procedimiento es un poquito complicado, pero ya al practicarlo se vuelve muy, muy sencillo. Y nos ayuda a reducir el procedimiento que tendríamos que hacerlo si lo hiciéramos de la manera convencional. Entonces, hay un ejercicio que es muy similar a este en la tarea, entonces ya con esto ya pueden resolverlo. Tienen que tener mucho cuidado con eso de los números. Ya ven que uno a veces se equivoca y no se da cuenta hasta que revise el ejercicio. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con eso, Stephanie, Yanira. De mi parte creo que no, sí me quedó claro lo que es el ejercicio. Ok, perfecto. Con Yanira esto lo estuvimos viendo ayer y creo que ya quedó bastante claro. Entonces, vamos a pasar al último ejercicio. Este ejercicio creo que lo expliqué el día de ayer, pero igual te lo volveré a explicar porque tú no estabas, Stephanie. Aquí lo que tenemos es una expresión que nos dice que es 125a al cubo más 8b al cubo. Uno tiene que primero ver las características de, este, de esta expresión. Entonces, cuando nosotros nos fijamos, vemos que A y B ambas están al cubo. Entonces veamos si esos términos tienen raíz cúbica. La raíz cúbica de A al cubo sería A y la raíz cúbica de B al cubo sería B. Ahora, veamos si los coeficientes tienen raíz cúbica. Con coeficientes me refiero al 125 y al 8. Y nos damos cuenta que la raíz cúbica de 125 es 5 y la raíz cúbica de 8 es 2. Entonces, esos valores sí tienen raíces cúbicas. Entonces lo podemos expresar así. Esta expresión original es como que tuviéramos 5a al cubo más 2b al cubo. Ahí ya hemos simplificado la expresión. Sin embargo, aún podemos trabajarlo un poco más para hacerlo un poco más elegante. Y utilizamos algo que se llama suma de cubos, que es también un producto notable. La suma de cubos nos dice que lo podemos expresar como la suma de los dos términos por el desarrollado de la suma de cuadrados. Es decir, cuando tenemos a la primera al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esto es una fórmula de libro. Por eso les digo, esto se lo tienen que aprender. Entonces, como nos dice que esto que tenemos aquí, en este caso 5a sería A y 2b sería B, lo podemos expresar de esta forma. Entonces vamos y lo que hacemos es expresarlo. Esto que tenemos aquí va a ser igual a esto. Es decir, A más B, que sería 5a más 2b, por A al cuadrado, que sería 5a, más 2ab, que sería 2 por 5a por 2b, más b al cuadrado, que sería 2b. Ahora, ¿qué nos queda? Hacer estas operaciones que nos han quedado indicadas aquí. Y de esta forma, 5a más 2b por 25a cuadrado más 20ab más 4b cuadrado. Y esto es lo mismo que esto. Utilizando simplemente la definición de suma de cubos. ¿Alguna duda, Stephanie?
Sí, la verdad creo que me confundí un poco, no entendí. Vaya, volvemos a explicarlo. Volvemos a explicarlo. Vaya, estamos aquí, al principio. Lo primero que vemos es que A y B, A y B están en el cubo. Entonces, veamos si esto tiene raíces cúbicas exactas, los coeficientes. La raíz cúbica de 125 es 5 y la raíz cúbica de 8 es 2. Entonces, tenemos que esto lo podemos expresar de esta forma. 5a al cubo más 2b al cubo. Si tú haces esto, 5a al cubo te va a dar esto. Si tú haces 2b al cubo, te va a dar esto. Entonces, no hemos alterado nada. Simplemente lo estamos representando de otra manera. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí, Stephanie? Sí, sí, hasta ahí sí. Vaya. Entonces, ya lo representamos así. Ahora, venimos y vemos que lo que tenemos aquí es algo que se llama suma de cubos. Nos dice que cuando tenemos dos términos al cubo, una suma de dos términos al cubo, lo podemos expresar de esta manera. De esta manera. O sea, cuando tenemos expresiones de esta forma, que es lo que tenemos aquí, dos términos elevado al cubo, lo podemos expresar de esta manera. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituir. Simplemente sustituir en esta fórmula. Esto tomaría el valor de A y esto sería B. Entonces, sustituyendo en esta forma sería poner A, B y luego donde esté A ponemos esto y donde esté B ponemos esto. ¿Qué sería esto que tenemos aquí? 5a más 2b, 5a más 2b, por 5a al cuadrado más 2 por a por b, más b al cuadrado. Simplemente hemos hecho una sustitución. Como la definición nos dice que esto es igual a esto, y lo que tenemos aquí es esto mismo, ya podemos utilizar esta formulita. Y es que lo colocamos de esta forma. ¿Se entiende hasta ahí, Estefan? Sí, hoy sí entendí. Entonces, ahora, ¿qué nos queda? Hacer estas operaciones que están indicadas aquí. Elevar 5a al cuadrado, multiplicar 2 por 5 por 2 por 5a por 2b, más 2b al cuadrado. Si hacemos 5a al cuadrado, nos va a dar 25a al cuadrado. 2 por 5, 10. 10 por 2, 20. Y 2b al cuadrado nos va a dar 4b al cuadrado. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Entonces nos queda 5a más 2b por 25a cuadrado más 20ab más 4ab. Si tú haces estas multiplicaciones, esta multiplicación que está indicada aquí, si haces esto, entonces vas a tener que llegar a este valor. Seguramente vas a llegar a ese valor. Entonces, así es como simplificamos el término. ¿Alguna duda? ¿Se entendió, Stephanie? Sí, así entendí, hoy sí. La mejor forma para que quede claro esto es resolver ejercicios. Resolver ejercicios. Y para que no se te haga tan difícil, lo mejor es tener el material de la unidad a la par para que tú puedas ir consultando si tienes algún tipo de producto notable, algún tipo de trinomio cuadrado perfecto, o trinomio de la forma x más b, x más c, etcétera. Entonces, así es como uno se va familiarizando con los conceptos y con las ecuaciones y ya es más fácil resolver los ejercicios. Así que lo mejor es practicar para que termine de quedar muy claro el concepto. ¿Estamos? Sí. Bien, de mi parte, esto era lo que les tenía preparado. No sé si tienen algún tipo de pregunta o comentario. Yanira, Estefan.
No, de mi parte creo que no hay nada. Ok. Igual Yanira me está diciendo por WhatsApp que no tiene preguntas. Entonces, nada. Nuevamente les invito a resolver ejercicios, a practicar cualquier cosa, me pueden escribir por WhatsApp o vía plataforma, que sería lo más conveniente. Y yo con gusto les voy a ayudar. Comiencen a hacer la tarea, por favor. No se confíen hasta la última hora. Les han dado una prórroga, pero no es para que se tranquilicen en hacer la tarea, sino para que la hagan despacio. En la primera entrega de notas no hubo, bueno, en la primera tarea no hubo las calificaciones que yo hubiese esperado, por ende necesito que en esta tarea salgan un poquito mejor. Bueno, si no hay preguntas, lo dejamos hasta aquí y muy buenas noches y gracias a las dos por su atención. Muchas gracias a usted, ingeniero. Feliz noche. Oye, ¿quién era? Adiós, Stephanie. Adiós.